Dios va a usar a todos de una manera diferente, dependiendo de la necesidad que ellos tienen, de ser animados, de ser exhortados. Pero en la consejería bíblica tenemos un hermano que viene con cierto problema y estamos buscando cómo conectar la enseñanza bíblica directamente a la situación en su vida. En esta manera es más como un rifle, porque tenemos la meta, tenemos el blanco ahí y podemos juntar los diferentes pasajes bíblicos que se tratan con esta situación y apoyar a nuestros hermanos a aplicar la palabra de Dios específicamente a la situación en su vida. Es una herramienta del ministerio de la palabra para apoyar en la santificación progresiva. Lo de nosotros y también la santificación, la de nosotros y la de las personas que estamos aconsejando. Como mencionó el hermano, yo soy certificado con la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, ACBC, y en enero ACBC tenía la visión de empezar una iniciativa ACBC global, porque hay muchos en Latinoamérica que están buscando ser entrenados en el área de la consejería bíblica. Entonces, ustedes pueden orar con nosotros. Voy a estar orando con mi pastor Julio para ver cómo podemos apoyar unos a otros en el futuro en este área. Muy bien, pues el tema que quiero platicar con esta primera sesión es los asuntos del corazón. Hay algunos notas, yo creo, hay algunos espacios para rellenar. Voy a tratar de enfatizar las palabras que dejé en blanco. Es mi método de asegurar que están dando atención, ¿no? a la predicación, a la enseñanza. Pero quiero también pedir disculpas porque anoche yo estaba checando algunas cosas en mis notas, y estas notas que envié a ustedes preparé de muy rápido. Una mañana estamos saliendo de una ciudad a otra ciudad y hay varios errores tipográficos. Entonces, cuando encuentran los errores, cierren los ojos y para imaginar que la grabación es poco mejor, ¿no? Ojalá no va a ser una distracción tan grande. Pero estoy muy agradecido por los grandes hombres de Dios que han invertido en mi vida, mi pastor principalmente, ahí en la iglesia Contresal, que es buen consejero de la palabra, y también los profesores que yo tenía en másteres cuando yo estudié la maestría en la consejería bíblica. Hombres que ayudaron a apoyarme en mi entendimiento del tema y de la enseñanza que van a recibir ahora. Segundo Timoteo 2:2 dice que y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y Dios usó muchos varones en mi vida enseñándome, y todo lo que están escuchando no es algo original de mí, pero viene de mis estudios de la palabra de Dios junto con lo que fui enseñado por grandes hombres de Dios que han estudiado tal tema. Cuando pensamos en la consejería en lo general, una de las distinciones más notables que notamos entre la consejería bíblica y los intentos a cambiar a las personas basadas en las filosofías mundanas es la preocupación no solamente en la conducta exterior del aconsejado, sino en sus pensamientos y en sus motivaciones interiores. Y cuando estamos hablando así acerca del interior del hombre, en tal manera estamos hablando de los asuntos del corazón. A veces cuando hablamos del corazón llega a la mente pensamientos del amor y de emociones, como en el día de San Valentín celebrando el amor y la amistad, ¿no? Pero como vamos a ver, el término traducido corazón en nuestras Biblias es mucho más amplio que solamente las emociones. Incluye los aspectos todos los aspectos del interior del hombre. Encontramos el término usado para describir el interior del hombre en contraste a su exterior, lo que está por fuera, para hablar de sus pensamientos y sus emociones, su conciencia, sus inclinaciones y las determinaciones de su voluntad.
Se describe el corazón también como el sede de las pasiones, lujurías y deseos. Y aunque los problemas humanos están identificados por los frutos externos, es el primer espacio, si están siguiendo los frutos externos que podemos ver, el tipo de fruto producido depende en la condición del corazón. Lo que notamos por fuera del hombre empieza por lo que está pasando por dentro del hombre. Ahí en Sinaloa, donde tiene la siembra de arándanos, de los arándanos que están sembrando para sembrar más iglesias, como platicamos en la conferencia, ¿no? Algo que es muy importante en sembrar arándanos es el nivel de pH, en el suelo para producir buen fruto. Ellos siempre están checando cómo está el suelo, los niveles de pH, para ver si tiene que dar cierto tipo de fertilizante y otras cosas para que el suelo sea el tipo de suelo que va a producir entre esta planta buen fruto. De la misma manera, el tipo de fruto producido que podemos ver en el exterior del hombre depende en lo que está presente en el interior del hombre. Porque hace el hombre lo que hace. Porque hace el hombre lo que hace, porque desea lo que desea. Porque desea lo que desea, porque es engañado, entonces cree mentiras y quiere lo incorrecto. El hombre natural no sabe lo que debe querer, quiere lo equivocado. Pero dices, como creyentes ya tenemos un nuevo corazón, ¿no? Y si es verdad, tenemos, claro que sí, tenemos un nuevo corazón. 2 Corintios 5:17 dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nuevo criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. O en Ezequiel 36:26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pero aún así, posicionalmente declarados santos en Cristo, cada creyente todavía está en la práctica siendo santificado progresivamente. Dios todavía está trabajando en el corazón renovado. Primero de Juan 3 y versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. La mente renovada del creyente aún no tiene todavía la capacidad a ver Cristo con tanta claridad que un día va a tener. Vamos a ver Cristo con toda claridad un día cuando estamos en su presencia. 1 Corintios 13, versículo 12 dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. La carne del creyente todavía puede engañar. No estamos hablando de la carne en el tipo de carne que podemos tocar. Estamos platicando de los hábitos, la manera que nuestra vida fue habituado a responder a las situaciones en la vida. Antes, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Su carne, su ser, sus hábitos, su ser habituado por cómo era, que fue habituado a responder pecaminosamente antes, está siendo
habituado nuevamente mientras los deseos de su corazón, su interior, están siendo transformados mediante la renovación de su mente por el entendimiento de la palabra día tras día. Romanos 12, 1 a 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios está transformando nuestra manera de pensar para adoptar la mente de Cristo que tenemos aquí en su palabra. Y aunque ahora unido con Cristo, entonces librado de la esclavitud del pecado, el creyente todavía necesita considerarse a sí mismo como muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que considerarnos como somos. Romanos 6, 5 al 11. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque Él, que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Sí, y si hemos muerto con Cristo, creamos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, para que en cuanto Él vive para Dios. Y aquí debemos escuchar bien, versículo 11. Así que ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así somos. Entonces debemos considerarnos como somos. Posicionalmente declarados santos en Cristo. Somos los santos de Cristo. Pero en la práctica, progresivamente siendo transformados más y más a su imagen. A pesar de que es una nueva creación en Cristo, el creyente necesita vivir ahora en la práctica como es por su nueva posición, luchando con el remanente del pecado que contiene los deseos rebeldes e impulsos pecaminosos equivocados. Aunque el corazón del creyente ahora en Cristo es diferente que era antes que la redención, los deseos del corazón todavía pueden ser equivocados y necesitan ser evaluados siempre. Pues reconocemos que no solamente tiene el creyente un nuevo corazón, sino también una nueva mente, la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Para que lo instruya. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Regresando al contexto de Jeremías 17, versículo 5, aún el corazón redimido puede engañar si el hombre tiene la tendencia todavía a confiar en el hombre y su propio esfuerzo en lugar de confiar en Dios. Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Porque ahí por abajo, versículo 9 y 10, Jeremías 17, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos,
según el fruto de sus obras. El Señor mide el corazón. El Señor sabe lo que está pasando en nuestro interior y en el interior de nuestros hermanos que necesiten la consejería bíblica. Primero de Samuel 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mide la apariencia exterior, pero el Señor mide el corazón. Necesitamos apoyar a nuestros aconsejados como hermanos en Cristo. Estamos apoyando unos a otros, discipulando unos a otros en el crecimiento en el Señor, y necesitamos apoyar y nuestros hermanos, entender por qué hacen lo que hacen, y para hacer eso tenemos la palabra de Dios. Estamos acercando a nuestros hermanos en Cristo y diciendo, estamos notando algo que está pasando en su vida y que no está correcto, o ellos vienen a nosotros diciendo, estoy sufriendo, tengo este problema, y lo que estamos haciendo es apoyando a ellos, no solamente cambiar la circunstancia donde están, pero ver cómo son los deseos de su corazón, por qué están respondiendo a su situación de la manera que ellos están respondiendo, porque Dios usa las situaciones en nuestra vida para nuestra vida. Y tenemos que aprender cómo responder en cada situación. Y gracias a Dios tenemos la palabra que puede ver el corazón y mostrar al aconsejado, a nuestro hermano, su propio corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante de cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón tiene pensamientos e intenciones, o sea, propósitos e inclinaciones. Lucas 2:19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. O Proverbios 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. La palabra es lo que va a ser usado por el Espíritu de Dios para apoyar. De la misma manera que el hombre muy sabio va a esforzarse mucho para bajar su cubeta entre la profundidad del pozo para sacar el agua fresca, nosotros debemos ejercitar todo para entender hasta lo que podamos lo que está por dentro de nuestro ser y lo que motiva a nuestra conducta. Hacemos lo que hacemos por nuestros pensamientos, porque pensamos lo que pensamos, porque creamos lo que creamos. Como consejeros bíblicos, eso es donde hacemos el buen uso de las preguntas diagnósticas, preguntas que no pueden responder sí y no, pero preguntas que causan a nuestros hermanos pensar y reflexionar en la raíz de su problema, y no solamente en las circunstancias superficiales, para ver cuáles son los deseos que motivan a la conducta de nuestros aconsejados. Antes que sumergirnos más en algunos pasajes que van a apoyarnos a entender mejor cómo funcionan los deseos del corazón en relación a la conducta, para bien o para mal, vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 7. Marcos 7, los versículos 21 al 23, para considerar la perspectiva bíblica sobre el interior del hombre y su relación con la conducta externa. Aquí en Marcos tenemos una lista de acciones pecaminosas que los
hombres cometen en su conducta externa, pero nota dónde está la fuente de la conducta externa. Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, toda la lista de las cosas malas que son cosas que podemos ver en el exterior del hombre. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan el hombre. La fuente de la conducta pecaminosa no está de alrededor del hombre, sino por dentro del hombre. Es importantísimo apoyar a tus aconsejados con esa verdad. De ver que el problema más grande que tenemos no es la circunstancia en donde encontramos. El problema más grande que tenemos es este corazón que tenemos dentro de nosotros. Muchos van a tener la tendencia de echar la culpa por su propia conducta pecaminosa a las demandas de su trabajo, al estrés de faltas económicas o las acciones o falta de acciones de otras personas. Este no es algo nuevo. Como Adán, después de la caída del pecado, respondió a Dios. Génesis 3:12, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mi esposa, no solamente mi esposa tiene la culpa, pero Dios no tiene la culpa por darme a ella. Pero el problema más profundo. El problema no es de nuestros padres y de otros que por cualquier manera tenían alguna influencia en nuestras vidas. No es nuestro jefe en el trabajo que es muy duro. Nada de eso. El problema es más profundo. El problema se encuentra aquí en el corazón. Marcos 7, versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar el hombre puede contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina el hombre. Versículos 20 y 21 también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina el hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y todos los otros pecados. Lo que necesitamos apoyar a nuestros aconsejados a reconocer es que las presiones externas no son las raíces de su problema. No son las raíces de su problema, son solamente el ambiente donde se presenta el orgullo y necedad del corazón. Nuestra tendencia es culpar lo que nos rodea. Podemos ver este principio pensando en una bolsita de té. Donde vivo yo, entre los pueblos de los indígenas mayas, tomo mucho té y creen mucho en el poder de diferentes tipos de té, de un raíz o de la cáscara de cierto árbol o algo, para curar muchas cosas. Algunos de los tés tienen un sabor muy bonito y algunos son horribles, pero creen mucho en el té. No sé si es costumbre aquí, le gusta mucho té, pero puedo imaginar la bolsita de té. Y cuando la bolsita de té entra el agua caliente, ¿qué pasa con el agua caliente? Hay un cambio de color, cambio de olor, cambio de sabor. Pero no debes echar la culpa al agua caliente. El agua caliente es el mismo agua que estaba allí. El agua caliente, la circunstancia, solamente saca lo que está por dentro, lo que está presente por dentro de la bolsita. El color, el olor, el sabor. Tal como la raíz del problema que resulta en malas consecuencias en lugar del fruto de justicia no viene de afuera de nosotros, sino surge por dentro de nosotros. Las demandas del trabajo, las presiones en la casa, aún el pecado de otras personas no son la causa del problema. No, pues son solamente la situación. El agua caliente
en donde se manifiesta el resultado de la raíz del problema. Y cada persona tiene sus propias tendencias pecaminosas. Lo que tienta a uno, a lo mejor no tienta a otro, pero cada persona debe examinar sus propios motivos para ver dónde sean sus tentaciones mayores. Cuando hablamos del corazón, el hombre en su interior, el centro de sus pensamientos, sus afecciones, sus emociones y sus deseos, tenemos que reconocer cómo están interconectados nuestros pensamientos y emociones. La tentación viene por medio de los pensamientos y luego conmueve a las emociones. Para incitar, atraer, o sea, avivar el fuego de nuestras pasiones y los deseos y empujar a nuestra voluntad. La decisión a obedecer a Dios por su gloria o la decisión a pecar en rebelión es un hecho de la voluntad. La voluntad está empujada por las emociones, los deseos, las pasiones. Pero los deseos y las pasiones están interconectados con los pensamientos y las creencias. Lo que pensamos y creamos va a afectar nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder a una de las dificultades en nuestras vidas. La mente, las emociones, la voluntad son parte del inmaterial interior del hombre, o sea, su corazón. Cómo actuamos y reaccionamos son decisiones de la voluntad, empujada por los deseos que son afectados por los pensamientos y creencias en lo interior del corazón. Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando es llevado o seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Por eso nosotros y nuestros aconsejados necesitamos entender a proteger el corazón para resistir la tentación. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Lucas 6, 43-45. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal buen tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y si conoces algo sobre los huertos de fruta, van a reconocer que el tipo de suelo donde las raíces saquen los nutrientes hace la gran diferencia entre un árbol bueno y un árbol malo. Tan duro o cultivado es el suelo, si está siendo regado bien o está demasiado seco, son factores muy importantes de cómo va a producir la planta, buen fruto o no. Y de la misma manera, la capacidad a resistir la tentación depende mucho en la alimentación de la carne o del corazón. Está siendo renovado la mente de tu aconsejado día tras día con la alimentación de la palabra de Dios. Hay presente el ministerio de los unos a otros en su vida por ser activamente involucrado en la vida de la iglesia local. Muchas veces cuando se presenten los problemas en las vidas, las personas empiezan de echarse por atrás,
distanciarse a sus hermanos y el problema empieza a crecer más. Porque necesitamos el ministerio de los unos a otros en la iglesia local. Esta fue la manera que Dios funcionó para que nosotros puedan apoyar a nosotros. Hay presente el ministerio de unos a otros en la vida de un hermano que está funcionando, o son el mensaje mundano de las películas, el andar siempre en el compañerismo de gente mundana que están alimentando los deseos de su carne y motivando las pasiones de su corazón. Santiago 1, 21, 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderoso para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. O 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es importante quitar la alimentación de la carne si uno va a lograr resistir la tentación a pecar. Romanos 13, versículo 14 dice: antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las mujeres de la carne. Poner a Cristo y dejar de alimentar los fuertes deseos de la carne. Regresaremos a considerar el término traducido como lujurías poquito más tarde entre nuestra enseñanza, y platicaremos de la importancia de apoyar a nuestro aconsejado a enfocar su atención a Cristo. Pero primeramente quiero considerar la importancia de dejar a alimentar el deseo de la carne. Es muy importante porque a nuestros aconsejados es muy importante apoyar a nuestros aconsejados a aprender el concepto de la mortificación de la carne. El concepto de la mortificación de la carne. ¿Cómo hacer morir la carne? Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O Colosenses 3, 1 al 5: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, por esta razón, considérense los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a los deseos y hechos pecaminosos. Debemos mortificar, o sea, matar ambos los deseos pecaminosos que quedan por los hábitos de la carne y deseos del corazón, y entonces los hechos pecaminosos que vienen cuando no resistimos las tentaciones a pecar, que vienen buscando a incitar las emociones y a empujar la voluntad a responder pecaminosamente a la tentación. Matar la acción, o sea, las obras de la carne, por matar los deseos o pasiones hacia el pecado. No empiece con lo externo, empiece en lo interno. Esto es donde está la lucha. 1 Pedro 2:11 dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
en algún sentido, la mortificación involucra quitando la alimentación de la carne, los deseos del corazón, en la manera que matamos el poder del motor de un auto para evitar un choque con otro auto. Aplicando los frenos solamente no será suficiente si al mismo tiempo estamos aplastando el acelerador. Tenemos que quitar el pie del acelerador para dejar de alimentar el motor con combustible al mismo tiempo que estamos frenando el auto. Demasiados hermanos están intentando frenar sus hechos pecaminosos con todos sus esfuerzos sin quitar el combustible que está alimentando sus pasiones equivocadas. El hombre que batalla con deseos pecaminosos sexuales no puede esperar mucho éxito en resistir la tentación cuando él está echando gasolina sobre el fuego de sus pasiones con una dieta regular de las películas sensuales. Tiene que quitar la alimentación para debilitar las pasiones entre el proceso de sujetarlas a morirse por hambre por causa de la privación de lo que alimentan. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, Romanos 8:13. Y debemos recordar a nuestros aconsejados que el poder del Espíritu viene por medio de su palabra. Tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, pero el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para transformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Sin la palabra, el aconsejado a nuestro hermano, a nuestra hermana que está batallando con sus tentaciones a pecar y aún cayendo a la tentación y pecando, no va a ser apoyado por la razonamiento humana. No va a ser apoyado por la necedad de lo que es la sabiduría, supuestamente sabiduría del mundo. Necesitan la palabra de Dios suficiente. También consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a los deseos y hechos pecaminosos, Colosenses 3:5. Cuando levanta el deseo pecaminoso, en lugar de obedecerlo, el creyente debe marcarlo y sepultarlo. Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, lo que predicamos el Evangelio, que trae salvación. Pero mire, la misma gracia también nos enseña cómo vivir. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobre justa y piadosamente. O Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No debemos servir a los deseos pecaminosos porque somos bajo un nuevo maestro. Librados. Dados su poder. No jamás bajo el poder de la esclavitud del pecado, y ahora dados el poder de vivir bajo el señorío de Cristo. Romanos 6:6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romanos 6:11 al 13, así también ustedes, este versículo tan importante otra vez, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo, siguiendo, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus sugerencias.
ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Brincando ahí el versículo 16 y adelante, y no saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos a la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros, presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentan sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahora, aunque tan importante es para el aconsejado, quien está luchando con la tentación, a mortificar los hechos de la carne y los deseos equivocados del corazón, quitando la alimentación de la carne y frenando las pasiones pecaminosas del corazón, no ser el fin en sí mismo. Hay que quitar, pero también poner. Hay un principio de reemplazar. Y hay dos pasajes donde el principio está mostrado claramente. Uno, Santiago 1:21-22, por lo cual desechando la inmundicia y todo el resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Quitar y poner, reemplazar. No es suficiente nada más quitar, porque si quita algo queda un hueco y algo va a rellenar el hueco. Tenemos que rellenar el hueco con la justicia, con la obediencia. Otro pasaje viene en Efesios 4, 22-24, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, la mortificación de la carne, refrenar los deseos incorrectos. Pero sigan, y que sean renovados en el espíritu de su mente, como leímos ahí en Romanos 12, 1 y 2. Esta es la meditación en la palabra. La meditación en la palabra, mortificando la carne y ahora meditando en la palabra. Una meditación en la palabra, o renovar los pensamientos. Y se visten del hombre, versículo 24, y se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de verdad. Esto es la manifestación de la semejanza de Cristo. Esto es la meta. Dios nos salvó para transformarnos a la imagen de Cristo. La manifestación de la semejanza de Cristo, o reemplazar los hechos pecaminosos con los que glorifican a Cristo. El resto del pasaje, ahí en Efesios 4, podemos ver este principio en acción. No solamente quitando lo malo, pero reemplazando lo malo con la justicia. Podemos ver el resto del pasaje, empezando en el versículo 25, dejando a un lado la falsidad, hablen verdad, cada uno con su prójimo. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No sale de tu boca, no sale de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea para edificación, buena para edificación,
Ese es el principio de reemplazar. Se quitado de ustedes cosas malas, sean más bien cosas buenas. Ahora, necesito darles una palabra de precaución aquí. Como consejeros necesitamos tener cuidado que no presentamos la santidad como algo que consiste en una lista de cosas que no hagamos. Esa es la lista. Ahora que tú eres creyente, no puedes hacer esto, una lista. Algunos de ustedes, a lo mejor, como empezando a caminar con Cristo, escucharon de otros, a lo mejor de buena intención, diciendo cosas así. A veces, cuando estamos evangelizando, ¿qué es la pregunta? Ustedes son evangélicos, ¿cuáles son las cosas que prohíben ustedes? Pueden tomar café, gloria a Dios. Ese es otro secreto. No. Pero no es una lista, no es este puede hacer, esto puede hacer. Porque uno puede caer a la tentación de pensar, si estoy cumpliendo la lista, estoy bien con Dios. Aunque la autonegación y no alimentando los deseos pecaminosos de la carne y las pasiones equivocadas del corazón, es muy importante entre el proceso de la santificación progresiva. Hay otros asuntos del corazón que necesitamos apoyarlos a entender. Como consejeros bíblicos no estamos solamente enfocados en la conducta de nuestros aconsejados, sino en sus corazones. Como padres, cuando estamos enseñando a nuestros hijos, estamos pastoreando sus corazones. No queremos robots que nada más van a hacerlo bien y no hacerlo malo porque el papá dice. Queremos que ellos entiendan por qué y para la gloria de Dios tener deseos a obedecer y hacer lo correcto. Fuimos creados para amar y adorar al Señor con todo nuestro ser. Marcos 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y con todo tu fuerza. Ya mencioné que la Biblia se describe el corazón también como el sede de las pasiones, brujerías y deseos. Un término usado en el Nuevo Testamento muy asociado con el concepto de corazón como el sede de las pasiones, brujerías y deseos es epicúnea. Muchas veces traducido como un deseo fuerte o pasión o lujuria. Pero es importante reconocer que puede ser traducido como un deseo desordenado, apetito carnal o lujuria sexual. Aunque puede ser traducido así, no siempre tiene que ser usado en un sentido sensual o inapropiado. Aún en Lucas 22, versículo 15, el texto usa el mismo término en el contexto de las palabras de Jesús y el deseo fuerte que él tenía para comer la Pascua con sus discípulos. Y les dijo, intensamente he deseado comer este Pascua con ustedes antes de padecer. Digo eso porque es importante recordarnos que Dios nos creó como criaturas diseñadas a tener deseos y pasiones fuertes. No hay nada malo en tener pasiones fuertes. Tenemos que tener pasiones fuertes dirigidas a Cristo. Como consejeros bíblicos, no deseamos matar todas las pasiones, sino asegurar que las pasiones fuertes del corazón del aconsejado están dirigidos a Cristo y no a los objetos equivocados. Fuimos creados para adorar a Dios vivo y verdadero, con todo apasionado. Todo es para Él y su gloria. Parece un tema, ¿no? De este fin de semana. Romanos 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre.
Amén. 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos de Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, tal como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea en tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya que se comen, que beben o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El problema existe cuando adoramos a alguien o algo en lugar de Dios. Cualquier persona o cosa que sea elevado, exaltado, deseado, más que el Señor en el corazón, ha llegado a ser un ídolo de su corazón. Y los ídolos del corazón buscan robar la gloria de Dios. La idolatría en el corazón, o sea, la idolatría espiritual, no solamente es algo siempre pecaminosa, sino también será algo por consecuencia que llevará al aconsejado a tener problemas en su vida. El corazón es el centro de la adoración. Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En las palabras de Juan Calvino, él dice que el corazón es una fábrica de ídolos. En su esencia, nuestra adoración es una declaración de lo que valoramos. Adoramos al Señor porque reconocemos su valor intrínseco. Entendemos del Antiguo Testamento lo que era la idolatría del pueblo de Dios y sus consecuencias. Dios declaró, Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero podemos leer la palabra del Señor a Ezequiel, capítulo 14, 2 y 3. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Sin importar a qué forma vienen los ídolos, se forman primeramente en el corazón. Uno adora lo que vale más que todo. Va a dedicar su tiempo, sus talentos, sus recursos, su energía a lo que considera más valioso. Y la adoración es una expresión de valorar algo o alguien. Romanos 1, 18 que adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en la forma del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por el cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bonito, quien es bendito por los siglos. Amén.
Las pasiones de sus corazones fueron dedicados a la creación en lugar del creador. Adoraron un sustituto en lugar de Dios. Un ídolo del corazón es cualquier cosa o cualquier persona que valora más que a Cristo. ¿Quieres entender cuáles son los ídolos de su corazón o del corazón de sus aconsejados? Con las preguntas diagnósticas a veces podemos ver en dónde está dispuesto a sacrificar y dedicar su tiempo, sus tesoros y sus talentos. ¿Cuáles son las cosas que elevan sus emociones? ¿Con qué se identifica? ¿Cuál es el tema que más le gusta hablar o estudiar? ¿Cuáles son las cosas que estás listos a sacrificar al compañerismo en la iglesia y celebrar el 30 años, el aniversario 34 para ver en la tele? No vamos para allá. No voy a preguntar cuántos estaban viendo el partido de fútbol anoche, no. Le profetizamos. ¿Cuáles son las cosas que siente que necesita para ser feliz y para ser útil o seguro? ¿En dónde se encuentra su satisfacción? Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Si el aconsejado está buscando su satisfacción en cualquier otra persona o otra cosa que Cristo, sin importar tanto esfuerzo invierte, no va a encontrar el sentir que busca. O en las palabras de Agustín de Hipona: oh Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está quieto hasta que haya descanse en ti. Salmo 115, versículos 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno de su garganta. Y versículo 8. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Todos deben entender que nos convertimos en lo que adoramos. Atrás de todo, el problema principal del hombre es un problema de adoración. 1 Tesalonicenses 1:9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es verdad por todos los incrédulos. Ellos necesitan entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos necesitan arrepentir de su pecado. Ellos necesitan confiar en Cristo y en Cristo solo. Pero aún como creyentes hay una tendencia a desviar y a adorar otros dioses. No vamos a adorar una estatua de Buda, pero nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, podemos poco a poco dedicar en otras áreas. Podemos buscar la satisfacción en lugares equivocados. Podemos dedicar nuestro tiempo y energía persiguiendo cosas que no pueden satisfacer. Hay placeres temporales en las pasiones pecaminosas, pero por fin van a dejar al creyente con el dolor que acompaña la convicción sobre su pecado. Salmo 32, versículo 3, mientras cae mi pecado,
Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Dios no va a permitir sus hijos seguir disfrutando su pecado para siempre. El gozo verdadero viene con el arrepentimiento del pecado y la adoración del Señor por fe. Salmo 32:5: Te manifieste mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mis hermanos, te voy a decir mis hermanos consejeros, porque la verdad es, hermanos, que todos siempre estamos aconsejando. La cuestión es si somos buenos y bíblicos en nuestros consejos, o somos malos consejeros, aconsejando otros desde lo que pensamos, lo que parece que va a funcionar, lo que hemos escuchado por ahí. Entonces, mis hermanos consejeros, son muy importantes los setos de protección sembrados alrededor de nuestros aconsejados, apoyándoles a evitar los lugares de tentación para no alimentar los deseos de su carne y pasiones equivocadas de sus corazones. Eso es un lado del proceso, pero hay otro lado, y podemos decir aún el lado más importante. Debemos apoyar a nuestros aconsejados, conocer y adorar a Cristo con todo su ser. Lo más satisfechos son en Cristo, y con Cristo lo menos tentados van a ser a intentar satisfacerse sus deseos en glorias menores. Fuimos creados para la gloria de Dios, para adorar a Cristo. En las palabras muy buenas de la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Proverbios 4:23, vamos a terminar con toda diligencia. Guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Señor, damos gloria, gracias y agradecimiento, damos alabanza a ti, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que tú eres. Y pedimos, Señor, apoyarnos todos los días, tener Cristo en nuestra mente, enfocándonos en ti, Señor, adorándote a ti, Señor. Y cuando nuestros hermanos y aún entre nosotros hay problemas, hay dificultades, hay asuntos que son el ambiente que está pasando, en donde manifiestan los ídolos de nuestros corazones, los deseos de nuestra carne, apóyennos a arrepentir y apoyar a nuestros hermanos, llegar al arrepentimiento verdadero, para que podamos disfrutar tu presencia y glorificarte. Pedimos en tu nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Espera un momentito, hermano. Me voy a conseguir. Ok, hermanos, el almuerzo todavía no está. Tenemos que esperar. Entonces le preguntaba al pastor si podemos seguir con el segundo taller a las 12:30. Entonces, a las 12:30 iniciaríamos, y después de ese segundo taller sería el almuerzo. Hermano, yo ya estoy empezando a utilizar este excelente entrenamiento, ¿verdad? Ya le di el primer consejo a mi esposa, ¿verdad? Yo ya le dije que yo no soy su problema, sino su propio corazón.
Ya. Ya estoy poniendo en práctica. Bueno, entonces nos vemos a las 12:30. 12:30.